El Bell 407 es un helicóptero monomotor de uso civil fabricado por Bell Helicopter Textron, derivado del Bell 206 litros-4 Longranger con rotor principal de 4 palas y cabeza del rotor de material compuesto. Realizó su primer vuelo el 29 de junio de 1995 y fue introducido al mercado en 1996. Es usado mayoritariamente como helicóptero ambulancia, policial, extinción de incendios, captación electrónica de noticias y para uso privado. Tiene capacidad para piloto, copiloto y 5 pasajeros, y un gancho de carga útil de hasta 1.200 kilos. Características generales. Tripulación, 1. Piloto. Capacidad, configuración típica de asientos para 7, incluyendo piloto y pasajeros, con 5 asientos en la cabina principal. Capacidad máxima de gancho para 1.200 kilos. Longitud, 12,7 metros. Diámetro. Rotor principal, 10,67 metros. Altura, 3,56 metros. Área circular, 89 metros cuadrados. Peso vacío, 1.210 kilos. Peso útil, 1.065 kilos. Interna. Peso máximo al despegue, 2.722 kilos. Planta motriz, 1 signo de multiplicación turboeje Allison 250C47B. Potencia, 606 kilovatios, 813 shp. Rendimiento. Velocidad nunca excedida, ME, 260 km por hora. Velocidad crucero, VC, 246 km por hora. Alcance, 598 km. Techo de vuelo, 5.698 metros, 18.690 pies. Bell hizo entrega del primer 407 de producción en la Heli Expo, en Dallas, Texas, en febrero de 1996. Los clientes de lanzamiento para el aparato fueron Petroleum Helicopters, Niagara Helicopters, y Greenlander. 23 El 23 de mayo de 2007. Colin Woodhill y Jennifer Murray completaron un vuelo récord de polo a polo alrededor del mundo utilizando un 407 estándar. El vuelo se inició desde las instalaciones de Bell en el Fort Worth Alliance Airport el 5 de diciembre de 2006. El equipo voló cerca de 58.000 kilómetros en 189 días con 300 horas de vuelo, a través de 34 países diferentes. El proyecto, llamado Polar First, fue realizado conjuntamente con la Royal Geographical Society para proporcionar alcance educativo a 28 escuelas internacionales, que fueron visitadas durante el viaje. El proyecto también sirvió para recolectar fondos para aldeas infantiles SOS.14 en 2009. La Fuerza Aérea iraquí ordenó 3 helicópteros exploradores armados Bell 407, similares al cancelado AR-70. Se concedió un contrato por 24 Bell 407 adicionales con una opción por 26 más en abril del mismo año. El ejército estadounidense está gestionando las modificaciones y la instalación de equipo militar en los helicópteros. 3 407 de entrenamiento fueron entregados al ejército iraquí en 2010. Los IA-407 armados fueron entregados en 8 lotes de 3 aeronaves de agosto de 2012 a abril de 2013. El 407 final para Irak fue entregado el 3 de abril de 2013. 18 Hay 30 en servicio, 24 exploradores armados, 3 cañoneros, y 3 entrenadores. Irak está usando el IA-407 en operaciones contra activistas del Estado Islámico. El 8 de octubre de 2014, activistas derribaron un IA-407 usando un misil antiaéreo manual Manpads, matando al piloto y al copiloto.